Bien, como decíamos, vamos a ver el resto de herramientas de edición en las que básicamente vamos a aprender a crear geometría en nuestros objetos. Bien, todas las herramientas que vamos a ver están aquí en el menú Tools, pero veremos los atajos de teclado que nos ofrece Blender porque son muy útiles y agilizan mucho el trabajo. Bien, tenemos un objeto en el modo edición y la primera manera que tenemos de crear geometría es simplemente si hacemos control, clic. Vemos que nos ha creado aquí un vértice solitario. Aquí lo tenemos. Lo podemos crear donde queramos. Bien, si tenemos cualquier vértice seleccionado, este mismo o otro cualquiera, el que queramos, y volvemos a hacer control y clic, nos creará una arista entre los dos puntos. De esta manera, manteniendo pulsada control, podemos ir creando una sucesión de vértices en el espacio. Si tuviéramos seleccionado dos vértices o bien una arista y hacemos control, vemos como con control clic, vemos que nos crea una cara a partir de la arista que teníamos seleccionada. Bien, otra manera que nos será muy útil es si tenemos dos vértices seleccionados, por ejemplo este y pulsamos la tecla F, nos crea una arista. Si tenemos tres o más vértices seleccionados y pulsamos la tecla F, nos crea una cara. Lo vemos así. Podemos ir creando caras, por ejemplo así, para rellenar las aristas que tengamos sin rellenar. Bien, otra herramienta muy útil para crear geometría es, vamos a seleccionar con control más todo este nuevo petacho que hemos puesto aquí y podemos hacer mayúsculas D, con lo cual estamos duplicando esta forma y la colocaremos en el espacio donde queramos. También podemos limitar el desplazamiento, una vez que hemos hecho mayúsculas D, por ejemplo, Y al eje Y, y vemos que solo nos deja desplazarlo por el eje Y. Y cuando lo tengamos en el lugar donde queremos ponerlo, haremos un clic. Y de esta manera hemos duplicado esta forma y la hemos colocado a una distancia en el eje Y. Bien, la forma más interesante quizás de crear nueva geometría es extruir. Extruir quiere decir que la selección que tengamos se va a desarrollar en el espacio. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un vértice seleccionado. Con la tecla E extruiremos. E, lógicamente un vértice cuando se extruye nos genera una arista. Y para confirmar el lugar de destino, que también, por supuesto, con el eje X, Y o Z podemos limitarlo a esa coordenada. Cuando ya lo tengamos en el lugar adecuado, un clic para confirmar. Y vemos que la extrusión de un vértice es una arista. Si extrusionamos una arista, seleccionamos aquí dos vértices, es decir, una arista, la extrusión de una arista es una cara. Y clic para confirmar el lugar de destino. Y si seleccionamos cuatro vértices, o bien una cara, que podríamos seleccionarla desde aquí, y damos a extrusionar, vemos que el resultado ya es un volumen en el espacio. De forma predeterminada, la extrusión de una cara siempre es en perpendicular. Vemos aquí esa línea azul, nos marca la perpendicular a la cara original. Podremos confirmar directamente, o bien si queremos extruirla hacia otro lado, tendremos que desactivar esa opción predeterminada, haremos E y vemos aquí la línea azul. Si pulsamos cualquiera de los ejes, por ejemplo X, lo haremos al eje X, Y lo haremos al eje Y, Z lo haremos al eje Z. Si volvemos a pulsar el eje Z, nos vuelve al original, y si lo volvemos a pulsar podremos hacerlo libremente. Y cuando hayamos decidido el lugar de destino, haremos un clic y habremos fijado este nuevo volumen. Bien,
veremos ejemplos prácticos en el que utilizaremos la extrusión preferentemente. Bien, otra herramienta importante que tenemos es la edición proporcional. Se activa y desactiva con este cuadro. La forma predeterminada es Disable, pero podemos hacer Enable. Y la edición proporcional supone que las herramientas que hemos visto de girar, mover o escalar no van a afectar solamente a la selección, sino también a los vértices contiguos. ¿Cómo? Supongamos que hemos seleccionado este vértice y hacemos G para mover y vemos que nos aparece ahí un círculo. Ese círculo marca el área de influencia del comando que hemos activado. En este caso vemos que no solamente se nos mueve el vértice seleccionado, sino también los que están dentro de ese área. Ese área la podemos ampliar con la rueda del ratón o reducir con la rueda del ratón hasta dejarlo solamente en un vértice. Bien, y como siempre, después de pulsar a la G en el punto de destino, clic. Y de esta forma hemos visto que hemos movido no solamente el vértice seleccionado, sino los que hayamos deseado. De la misma forma, con el rotar nos pasa lo mismo. Podemos seleccionar varios vértices, hacemos a la R y como tenemos la edición proporcional habilitada, no solo nos mueve los que hemos seleccionado, sino más o menos. Y esto nos permitirá controlar mucho mejor la forma de nuestros objetos. Y lo mismo con la S de escalar, no solamente nos aumenta de tamaño los que tenemos seleccionados, sino mayor o menor cantidad. Y siempre un clic para confirmar. Una variante de esto es, en lugar de poner Enable, ponemos Connected. Y por ejemplo, cuando tenemos partes desconectadas, por ejemplo estos petachos que teníamos aquí, si ahora pulsamos la G, solamente afectará la edición proporcional a aquellos vértices que están conectados en mayor o menor proporción, pero no afectará al resto de la geometría. Bien, otra herramienta interesante es la posibilidad del merge, que es fusionar vértices. Es decir, tenemos aquí varios vértices seleccionados, por ejemplo, y para hacer merge tenemos que hacer Alt-M y nos sale este menú. Nos permite fusionarlos donde estaba el primero, donde estaba el último, en el medio o incluso en el cursor. Y el collapse, que es una forma especial que lo que hace es colapsarlo, como su propio nombre indica. Vamos a definir, por ejemplo, Add Center. Vemos que los 4 vértices se nos convierten en uno solo y está en el centro de esos 4. Eso lo podemos hacer con toda la cantidad de vértices que queramos. Por ejemplo, estos. Si hacemos Alt-M, vamos a hacer Merge y vamos a hacerlo en este caso, por ejemplo, at first, en el primero. Nos coloca el vértice final, la resultante, y nos recoloca todas las caras para que nos quede un solo vértice. Bien, hay una herramienta que desafortunadamente no tiene el Edit Node, que es la posibilidad de alinear propiamente dicha, no existe. Pero podemos hacer un truco que nos permitirá más o menos suplir esta carencia. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos alinear estos 4 vértices, por ejemplo, y que estén a la misma altura y en el eje X, a la misma distancia. Si activamos, lo primero vamos a desactivar la edición proporcional para que no nos mueva ningún otro vértice. Si hacemos el escalado S en el eje X 0, pulsamos el 0, vemos que nos ha alineado los 4, es decir, nos los ha escalado a 0 puntos del eje X. Ahora pulsamos Intro para confirmar y vemos que hemos conseguido alinear estos 4 vértices, todos ellos donde queríamos. Esto lo podemos hacer en cualquiera de los ejes. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con estos otros. Cogemos estos ejes, estos vértices, vamos a hacer S, Z, 0 y nos los alinea todos en el eje X. No se ve muy bien porque se nos ha metido en la bola, pero si activamos la transparencia los vemos ahí. Están los 4
alineados. Bien, hay otras herramientas que podréis utilizar. Todas ellas aparecen en esta barra de herramientas de la izquierda. No vamos a verlas todas, pero sí algunas de las más útiles, que son, por ejemplo, el subdivide. Si cogemos una arista y hacemos subdivide, que lo tenemos aquí, vemos que nos crea ahí un vértice. Es decir, nos ha dividido la arista en dos. Esto mismo lo podemos hacer con una cara. Si hacemos con una cara, vemos que nos subdivide la cara en 4 caras. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando queramos aumentar la resolución, es decir, el nivel de detalle. Si seleccionamos todas las caras, pulsamos el subdivide, nos ha subdividido todas las caras de la forma. Vamos a deshacer con control Z, porque tenemos otra herramienta muy útil. Deseleccionamos todo, que es el Loop, Cut and Slide, es decir, corte de loops. Hemos visto ya lo que es un loop, estas sucesiones de vértices perfectamente alineados. Entonces hay una herramienta que es el Loop Cut, que podemos hacerla de la siguiente manera. Pulsamos Control R, vemos que nos marca ahí una línea rosa. Eso nos va a permitir hacer un corte longitudinal y dividir todo el loop completo en dos mitades. Con la rueda del ratón podemos decirle que nos haga 3 mitades, o sea, 3 partes, 4, 5 o las que queramos. O más o menos. Moviendo la rueda del ratón lo seleccionamos. Podemos hacerlo en cualquiera de los loops, en cualquiera de los sentidos, simplemente acercando el cursor a las aristas de un lado o a las aristas de otro. Vamos a hacerlo así, por ejemplo, en 2. Si ahora hacemos clic, vemos que lo tenemos ahí ya marcados, pero esto es móvil. Podemos ajustarlo hacia un lado o hacia el otro. Y cuando lleguemos al sitio que queremos, haremos un clic para confirmar. Bien, vamos a hacerlo en otro sitio. Por ejemplo aquí. Vamos a hacerle con 3. Y una vez que hemos hecho el primer clic, si lo queremos equidistante, es decir, que en este caso las 4 franjas sean de la misma distancia, simplemente con pulsar Escape, vemos que ya nos ha creado esta subdivisión a lo largo de todo el loop, desde arriba hasta abajo. Bien, esto es para hacerlo masivamente, pero también tenemos la posibilidad con el knife, el cuchillo, de hacerlo, digamos, en cada cara o en cada arista. Si marcamos el knife, vemos que se nos activa cada vez que nos acerquemos a una arista y podremos ir cortando estas caras en la medida que queramos y hasta donde queramos, por ejemplo, hasta aquí. Cuando ya lleguemos a donde queremos, por ejemplo aquí, pulsaremos Intro y nos creará esta subdivisión. Ahora cada una de estas divisiones es una cara, lo cual veréis que nos puede venir muy bien, por ejemplo, si queremos ahora extruir cualquiera de ellas. Bien, con estas herramientas básicas veremos un caso práctico sencillo que os ayudará a realizar el ejercicio.